Amén, mis hermanos. Pues vamos a seguir adelante, mis hermanos. Pero denle un aplauso fuerte a ese Rey de Gloria. Déselo fuerte, aleluya. Porque solamente Él se merece honra y toda gloria. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Pues vamos a seguir adelante, mis hermanos. Gracias, hermanos músicos, amén, cantores y todo. Vamos a la palabra de Dios, amén. Y así en esta tarde, nuestro hermano Chávez, mi hijo, va a predicar. Pase, mi hijo Antonio. Amén. Prepare su corazón porque Dios nos va a seguir hablando, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Te bendecimos, Señor. ¿Quiere predicar arriba, hijo? ¿O aquí abajo? Está bien. ¿Arriba? Sí. Está bien. Sí, pásale, pásale. Sí, Señor, te bendecimos. Sí, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió, Isaías 53, 7 y 8, escribió profetizando de la muerte del Señor, anunciándolo 700 años antes. Él dice que fue angustiado, fue afligido, que no abrió su boca, que como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice que enmudeció y no abrió su boca, que como un cordero fue llevado al matadero. Dice que por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Salvador cayó. Jesús, el hombre, cayó por ti y por mí. Meditemos en esta alabanza, hermanos. You
pisoteó, quedaste tú. Y fue por ti, y fue por mí, fue por amor. Grábate eso siempre, hermano, fue por amor. Porque ¿qué sería de nosotros si Él no hubiera ido a la cruz? Amén. Sí, Señor. Gracias, hermanos. La última y culminante etapa de la humillación del Hijo de Dios todavía no termina. Todavía no terminó en la cruz. El hecho de cómo lo humillaron, los azotes, su corona de espinas, la lanza en su costado, los latigazos, el cargar esa cruz, el ser crucificado en medio de dos malhechores. No bastaba con eso, hasta faltaba la culminación de su humillación. Aún tenía que llegar a la tumba. El Dios del universo, en el cuerpo de Cristo, cayó. Me voy a enfocar solamente en ese día. En ese día. La sepultura de Jesús, hermanos, como lo dijo un hombre por ahí llamado de apellido Kunk, dice: ¿acaso alguien ha hecho a los hombres mayores promesas que él? Y ahora este fracaso total, con una muerte deshonrosa y infame. Este es el fin del cristianismo. Ese hombre no se imaginaba lo que venía después. Pero ese es otro tema. Venga mañana y se va a gozar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 57. El Salvador del mundo entregó su cuerpo a la humillación y regresó en ese sepulcro, como en Génesis 3:9 el Señor dijo, en la maldición a la primera pareja humana después del pecado: del polvo eres y al polvo volverás. El Señor volvió a la tumba, cumpliendo pagando el precio. Pero sabemos que Él es inocente. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces, aún eso llegó a humillarse. Si ya el hecho de ser Dios, Filipenses 2, dejó su reino, se humilló hasta lo más profundo, hasta lo más bajo de la tierra. Y con toda esta humillación, y cayó a la tumba. Los que hemos estado en un funeral, vemos, es un momento muy de mucha reverencia, un momento muy triste. Enfoquémonos solamente ahorita en su muerte, porque es el tema de hoy, Jesús en la tumba. Es un momento que de toda reverencia, todo dolor, toda tristeza. Recordemos que a los apóstoles se les olvidó lo que Él les había dicho. Todos estaban aturdidos. Herirán al pastor y todos oirán, ¿verdad? Dice Mateo 27, versículos 57 al 61, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado la peña. Y después de hacer rodar una
gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí ante tu presencia, Padre, primeramente agradecidos por permitirnos estar aquí para escuchar tu mensaje. Padre, gracias te damos por ese sacrificio tan grande. Padre, por ese día que tú nos dejaste para que meditemos en él a través de los 4 evangelios. Señor, ayúdame a formar todo el cuadro de lo que pasó ese día, Señor. Padre, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos ayude, nos consuele, nos fortalezca. Señor, mira tu pueblo santo que ha redimido con ese sacrificio, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre, y ayúdame a mí a dar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano. Seguimos con la cronología de acontecimientos que se empezó desde el lunes. Se llevaron a cabo aquí en la iglesia como recordatorio de lo que sucedió hace más de 2000 años. Desde que empezó el lunes la controversia, la limpieza del templo y todo lo demás. La cena del Señor y ayer con la culminación del Señor en la cruz, en sus últimas palabras, en sus últimos suspiros que Él dio aquí en la tierra. Y llega el momento de llevarlo a sepultar. Pero ¿qué estaba pasando ahí? No hubo nada de... Yo he visto funerales de diferentes tipos de personas, de diferentes trasfondos. Y todos sabemos cómo los festejan, ¿no? Cómo los celebran de una forma o de otra. Pero en todos ellos hay tristeza, en todos ellos hay dolor, en todos ellos hay un vacío, un hueco enorme. En este funeral del Señor no hubo nada de pompa, nada de celebridades. Hubo en ese entierro, en ese funeral, no hubo nada de eso. Siendo el rey del universo. No hubo servicio fúnebre, no hubo un sermón que resaltara las virtudes que él hizo, cómo levantó muertos, cómo sanó leprosos. No hubo nadie que dijera una palabra buena del Señor. Nadie. Él, el que poseía corporalmente toda la plenitud de Dios, o sea, igual a Dios, no recibió nada en su funeral. Hasta ese momento no recibió nada. Pero eso fue de manera temporal. La muerte del Señor tuvo lugar como lo fue profetizado en Mateo 16:21, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Él les había avisado, les había dicho a sus apóstoles, pero se les había olvidado por la tristeza profunda que ellos tenían, por todo lo que se atribularon. Voy a tomar de los 4 evangelios todo el cuadro de este tema de la sepultura de Jesús. Voy a estar tomando partes de uno y del otro, y vamos a empezar a desglosar este mensaje con el versículo 57 de Mateo 27, hermanos. Dice: cuando llegó la noche, dice Marcos que porque era la preparación, era la víspera del día de reposo. ¿Y cuántos sabían que los judíos son el pueblo de Dios era un mandato del Señor el día de reposo, y lo llevaban a casa con toda reverencia? Otros se iban a otro extremo, como los fariseos, ¿verdad? Pero ellos ese día lo guardaban. Entonces el Señor estaba a pocas horas antes del día de reposo. Entonces el cuerpo ahí estaba en la cruz. El cuerpo estaba en la cruz, crucificado en medio de 2 impíos. La ley decía que aquel que fue colgado de un madero era maldito.
Entonces ellos no tenían derecho a ser sepultados, eran arrojados a una fosa común o al valle del Hinnom. Ese era el destino del Señor. Pero Dios siempre tiene a sus siervos y Dios jamás iba a permitir que su hijo pasara por algo así. Entonces el versículo 57 dice que vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Verdad? ¿Quién era este José de Arimatea? José de Arimatea era un discípulo de Jesús secretamente, dice Juan. Era secretamente lo que leyó el hermano Benjamín cuando abrió con palabra, por miedo a los judíos. Marcos dice que José de Arimatea era miembro noble del concilio y que también esperaba el reino de Dios, pero secretamente. Lucas añade que José de Arimatea no había concedido ni estaba de acuerdo en los hechos del Sanedrín, pero no tenía voz, simplemente no estuvo de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo de Arimatea? El versículo 58 dice, de ser un seguidor de Jesús secreto, recibió el valor, recibió el poder, decidió ir con a Pilato, y pedir el cuerpo del Señor. Dice el versículo 58 que fue a Pilato y pidió el cuerpo. Juan dice que le rogó a Pilato. Quizás por ser un hombre rico tenía influencias, o era muy, pues es lo más seguro, ¿verdad? Es lo más seguro. Marcos dice que vino y entró osadamente, con una autoridad, a pedir el cuerpo del Señor. Es increíble lo que este hombre, que tenía miedo a los judíos, ahí ya no tuvo miedo. No tuvo miedo en entrar y pedir el cuerpo del Señor a Pilato, y Pilato se lo dio. Aleluya. Dijo, adelante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando venga la secta de los testigos de Jehová, te vengan a decir eso, que Jesús es maldito porque murió en una cruz. Sí, hizo maldito por ti, por mí. Dígales eso a los señores, estos arrianos, testigos de Jehová. Sí, cierto, dice Deuteronomio, Deuteronomio 21:33, dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así dice, es lo que ellos te citan, y sí es cierto, pero ustedes cítenle Gálatas 3:13. Se hizo maldito para llevar la maldición del pecado de nosotros. Aleluya. Y la cargó sobre él. Ajá. Amén. Amén. Lo que Dios ordena, hermanos, se cumple. El Mateo 27:59 dice que tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. José de Arimatea. Hay muchos puntos que hay que destacar aquí, aplicaciones de estos hombres que estamos viendo ahorita. Marcos dice que compró una sábana y lo envolvió en una sábana. Lucas dice que lo quitó y lo envolvió en una sábana. Y Juan añade algo. El Evangelio de Juan añade que estaba también Nicodemo ayudándole a José de Arimatea. Ya hay dos. Ya no nomás era uno, ya son dos. Y señala Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. O sea, otro seguidor de la secreta, por así decirlo. Otro seguidor oculto, ¿verdad? Otro seguidor que no estaba seguro, pero ese día se decidió. Ese día se decidió a no quedar, a que sus compatriotas o los demás sacerdotes o los miembros del Sanedrín lo vieran. Él se decidió y fue con Arimatea para pedir el cuerpo del Señor y envolverlo. Sí, Señor. Lo que se me maravilla en ese tema, hermanos, que entre los dos, José de Arimatea, yo no miro nada más ahí, más personas bajando el cuerpo del Señor entre los dos. Y yo figuro que al comprar su sábana nueva, sus lienzos nuevos, José de Arimatea era un hombre rico que invertía su dinero en las cosas de Dios. Quizás el Señor permitió que prosperara porque sabía para qué momento lo iba a necesitar.
¿En qué momentos iba a necesitar que él tuviera su sepulcro y que él tuviera para comprar los lienzos nuevos para el Señor? Pero con aquel cuidado que estaban bajando el cuerpo, siendo un hombre de dinero, pudo haber pagado a alguien, ¿verdad? Y él lo estaba haciendo con sus propias manos. Porque él entendía el momento reverente que es, y entendía también. No sabían, hermanos, que él iba a resucitar, porque porque Nicodemo llevó especies, llevó 100 libras también él puso de lo de él, puso 100 libras de especies aromáticas y mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. Eso era porque ya el cuerpo iba a quedar ahí siempre. Todavía no comprendían ellos lo que iba a pasar. Ellos estaban tristes, pero querían honrar el cuerpo del Señor. Querían honrarlo con toda su reverencia. Estos valientes hombres fueron los únicos testigos de Cristo, hermanos. ¿Cuántos testigos de Cristo hay aquí? Amén. En ese momento se encontraban solos. Recordemos, los apóstoles habían huido. Y los que estaban en secreto antes, ahora eran los testigos del Señor. Eran los valientes. Eran los que estaban llenos de valor. Miembros del Sanedrín, pero ahora estaban dando testimonio de su fe en Cristo. ¿Cuántos dan testimonio de su fe en Cristo aquí? Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Ellos trajeron lo mejor al Señor. Nicodemo trajo 100 libras de especies y mirra. Y mi pregunta es, ¿tú traes lo mejor al Señor? Una aplicación al margen, tu tiempo, tu alabanza, ¿es lo mejor para el Señor? Aún tu vida, ¿verdad? Aún tu vida, una aplicación aquí al margen de eso, aún tu vida es una especie aromática para el Señor. Es una especie de un olor fragante. Como tú estás aquí, no desaprovechar la oportunidad, hermanos, de alabar a Dios con todo el corazón, de que ya estamos aquí. Sí, Señor. A veces se complica para llegar, o nomás a mí me pasa. A veces se complica para llegar, pero ya que estamos aquí, no desperdiciar el tiempo, ¿verdad? Alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. El aplauso al Señor. Otro punto que quiero destacar, hermanos, aquí, nomás estaban dos. La Biblia no habla más de más personas, nomás estaba Arimatea y Nicodemo. Un punto a destacar aquí, hay veces que estás trabajando para las cosas de Dios y nomás dices, nomás somos 3, nomás somos 1, 2. No te entristezcas, hermano, ahí estaban nomás 2 y ellos podían decir, ¿y los apóstoles dónde estaban? Pero no, ellos estaban felices haciendo lo que Dios les había puesto. Así es aplicación cuando venga a ti un momento así de que digas, nomás estoy yo. No, pues estás porque Dios así lo quiso. Amén. Sí, Señor. Y aparte, otro punto que quiero tocar, no les importó quedar inmundos. La ley decía, Números 19:11, el que tocara un cadáver de cuerpo de cualquier persona será inmundo 7 días. No les importó ellos. A pesar que iba a ser el día de reposo, ellos ya no iban a tener derecho a participar en nada de eso, no les importó. Si hubieran sido los fariseos, ni se hubieran acercado ahí. A ellos no les importó quedar inmundos. ¿Por qué? Porque primero está el amor. Primero está el amor. Demostraron ser siervos de Dios al hacer misericordia. Señor. ¿Recuerdan aquella parábola de quién es el que hace misericordia? Que había un hombre malherido en el camino de Jericó a Jerusalén. Un sacerdote pasó y lo miró y no le hizo caso, un levita tampoco. Y el que le hizo caso fue un samaritano, que fue el que hizo misericordia con él. Y eso es lo que Dios quiere, hará misericordia. De la manera que nosotros tuvimos misericordia de Dios que nos ha perdonado, también es ser misericordiosos. Dice el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán ¿qué? Misericordia. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.
Dice el Salmo 116:15 que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El Señor tiene un cuidado especial cuando alguien parte con el Señor, cuando alguien del pueblo de Dios. Lo logré yo ver muy de cerca eso. Logré ver cómo el Señor, lograr sentir cómo el Señor, no lo podía ver, lo podía sentir en mi espíritu, cómo el Señor con aquellos tomaba a la persona, a su hija, y se la llevaba con un cariño muy especial. Comprendí este versículo: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Recuerdan a Moisés cómo él mismo lo sepultó? Abraham tuvo el cuidado de sepultar a su esposa, de buscar un lugar para sepultarla y llorarle, porque es muy importante esos momentos. Muchas veces, yo he notado muchas veces que a veces no le damos la debida reverencia en un lugar así. Yo he visto lugares que están contando chistes, están haciendo funerales, están contando chistes, y eso nada que ver, hermanos. Sea la persona que sea, tenemos que tener reverencia en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos lo que está sintiendo la otra persona, sino hasta que pasamos por ahí comprendemos. Por eso es tener la reverencia que se debe tener en un lugar así, comportarse a la altura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es estimada a los ojos del Señor la muerte. Él tiene cuidado, y más de sus hijos. Amén. Amén. Y alcanzo a ver otra cosa, hermano, que los ejecutores del Señor, fíjese, lo masacraron. Eso es, lo inmolaron, prácticamente lo masacraron. Pero el cuerpo lo respetaron. Si hayan sido otros, hasta el mismo cuerpo hacen más cosas con él. Pero aún alcanzo a ver ahí el respeto que hay a una persona cuando ha partido de este mundo. Por eso es que les digo eso de que tenemos que tener reverencia. Los soldados romanos no hicieron nada para eliminar el cuerpo del Señor. Aparte que Dios estaba en el asunto, pero son principios que podemos aplicarlos. Amén. Te alabamos, Señor. Sí, Señor. José de Arimatea y Nicodemo fueron apresados por el amor irresistible y el poder soberano de Jesús el Mesías. Sus vidas fueron transformadas de temerosos y apacibles discípulos secretos, pasaron a ser hombres valientes que confiaron en el Señor y no les importó la crítica. Dice Isaías 53:9, lo que leí hace rato, que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Imagínense la precisión de esa profecía del Señor a través del profeta 700 años antes. El Señor quedó en medio de dos impíos. Y quedó en medio de dos impíos y estaban tratando de ponerlo en una fosa común. Pero con los ricos fue su muerte. José de Arimatea, al contar con unos recursos económicos muy buenos, porque no cualquier persona podía cavar un sepulcro en medio de la peña. Eso se ocupaba, recordemos que no había maquinaria como en estos tiempos, era a mano que lo hacían. Era costoso, y ese hombre lo había preparado para él mismo, sin saber que esa tumba estaba destinada para el Rey del Universo, para el Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Así todo lo que tú emprendas en tu vida, a lo mejor no sabes si es destinado para las cosas de Dios. Aunque todo le pertenece al Señor, nuestra casa, todo le pertenece al Señor. Yo recuerdo en una ocasión del Evangelio, no recuerdo cuál, sea algo que se me vino ahorita. Estaba Pedro con su bote, era pescador, recordemos, y el Señor lo usa como púlpito. Se sube a su barca de Pedro y lo usa como púlpito para predicar en la playa del mar de Galilea.
Amén. No importa, o sea que sí se fija que aún tu casa, cuando abres para célula, todo eso, estás poniendo tus bienes, tus propiedades a los pies del Señor, para que Él predique a través de los que predican ahí. Te alabamos, Señor. Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Imagínense la bendición o la recompensa que tendrá Arimatea y Nicodemo. Se dice en la Escritura que si un vaso de agua fría das a alguien, vas a tener recompensa. Imagínense poner ese sepulcro para el Señor y las especies aromáticas y 100 libras. 100 libras, hermano. Es mucho eso. Hasta para cargarlo eso. 100 libras. Yo pensé que hablaba libras de otro tipo. No, son libras literales. Era mucho. Seguimos en el versículo 60, hermanos. Dice que lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos dice que lo puso en el sepulcro que estaba clavado en la peña, hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Dice Lucas que en ese sepulcro no se había puesto a nadie jamás, estaba nuevo. Y Juan dice algo interesante, hermanos, aquí. Recordemos que de los 4 evangelios se forma todo el cuadro del tema. Desde la perspectiva de Juan, de lo que miró Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Juan, en el versículo, Juan dice que en el lugar donde, el versículo de Juan, vamos ahí, es muy importante esto, hermano. Vamos al Evangelio de Juan, por ahí anda, 19. El hermano Benjamín lo leyó. Juan capítulo 19, versículo 41. Sí, Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Interesante que Juan añadiera esto muy diferente a los otros 3 evangelios. Interesante. El cuerpo de Jesús fue sepultado en la peña, pero había un huerto. ¿Qué le dice eso, hermano? ¿Qué le dice eso? El primer Adán sembró la semilla de la muerte en un huerto. Génesis 3, la caída del hombre. Pero el huerto de José de Arimatea era del postrer Adán, del Señor Jesús. Ahí iba a quedar él. Y desde ese huerto, de la tumba se había abierto un camino que conduce al huerto postrero de Dios, en los cielos nuevos y tierra nueva. Ahí en ese huerto se iba a romper la maldición. Así como en el huerto del Edén, el hombre cayó en maldición, en ese huerto donde estaba ese sepulcro se iba a romper esa maldición. ¿No le da gozo eso, hermano? Sí, Señor. Te alabamos, Señor. En el huerto del Edén, donde la muerte y el sepulcro recibieron el poder, con el pecado de nuestros primeros padres, en ese huerto fueron derrotados la muerte y el sepulcro. Amén. Amén. Como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ajá. Versículo 61 de Mateo 27. Dice que estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 27, 61. El entierro
su entierro no solo sirvió para probar que Jesús verdaderamente había muerto, tenía que ser probado que Jesús iba a morir, que Jesús había muerto, y tenía que haber testigos oculares. José de Arimatea, Nicodemo, y estaban estas mujeres de lejos, pero estaban viendo dónde lo ponían al Señor, porque ellas iban a regresar al siguiente día, porque ese día iba a ser día de reposo. El domingo ellas iban a regresar con especies aromáticas. ¡Aleluya! Y ellas querían ver dónde quedaba su maestro. Querían honrarlo con sus especies aromáticas. Sí, Señor. Interesante también, hermanos, que recuerdan que Dios descansó el séptimo día después de la creación. Jesús descansó en el séptimo día de su ministerio aquí en la tierra. El sábado Él estuvo en la tumba, estuvo en el sepulcro, estuvo descansando. Era la terminación de su ministerio aquí en la tierra, que iba a venir otro ministerio, el más poderoso. Descansó de la obra en la tierra en el séptimo día de la semana, en el día de reposo. Interesante, ¿verdad? Interesante que había descansado ese día, así como Dios descansó de su trabajo en la creación. Unos puntos a meditar, hermanos, como aplicación de este tema. ¿Te gustaría tener la valentía de Arimatea y Nicodemo? Así como yo miro a José de Arimatea y Nicodemo, que estaban secretamente, así yo logro ver muchos de los que menos pensamos. Al venir el momento de una persecución, el momento de algo, yo pienso que esos que menos pensamos son los que van a salir adelante. Yo así lo miro, porque Dios tiene sus valientes aquí y donde quiera. Dios los tiene. Por eso debemos de gozarnos cuando nos vemos aquí. Que no sabemos si yo estoy viendo a uno de los valientes, un José de Arimatea, o alguien que va a dar testimonio del Señor y va a ser testigo del Señor. Amén. Así como José de Arimatea, un comentario al margen, una aplicación del tema, hermanos. Así como José de Arimatea, Nicodemo, ¿no te gustaría ofrecer al Señor lo mejor de ti? En todas las áreas de tu vida, como lo comenté. En todas las áreas de tu vida. Es lo que estamos viendo de estos hombres, ¿verdad? Ellos ofrecieron lo mejor de ellos. Y fueron valientes. ¿Te gustaría ser un testigo de Cristo lleno del Espíritu Santo, así como Esteban? A Esteban no le importó que lo apedrearan. No le importó. Fue un testigo lleno del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor. Los enemigos de Jesús, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, Herodes, Pilato y otros, pensaron que el sepulcro donde Cristo fue sepultado ponía fin a la historia de la fe cristiana. Todos, por supuesto, estaban profundamente equivocados, pero eso es otra historia. Venga mañana y lo verá. Venga mañana y lo verá. Como dijo hermana Rafaela, no me quiero meter en el otro tema. Soy tentado a meterme ahí porque es glorioso. Pero venga mañana para que le quede hambre de lo que sigue. Aleluya. Amén. De lo que fueron a ver las Marías al amanecer el tercer día. Que todos sabemos y nos gozamos, y denle un aplauso al Señor, porque Él vive. Quiero hacer, para finalizar, una paráfrasis que armé de este tema sobre la humillación de Cristo. Dice: nada de pompa ni solemnidades hubo en el entierro de Cristo. El Rey del universo, que siendo de la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Al nacer,
no había lugar para su alumbramiento. Tuvo que ser un pesebre prestado. El Rey del Universo, al vivir en la tierra durante su ministerio, no había lugar donde recostar su cabeza. El cielo y las estrellas eran su techo. No tenía una carreta ni un burrito, como dijo mi hermana Anita, lo tomó prestado. El domingo dijo ella eso. No tenía un lugar donde celebrar la última cena de Pascua con sus discípulos. Le fue prestado un aposento alto. Al morir no tenía sepulcro propio donde descansar su cuerpo muerto. Tuvo que ser una tumba de alguien más. El Rey del Universo vivió aún en la humillación en lugares prestados, pero nosotros nos ha dejado ricos en fe. Amén. Él siendo pobre nos ha dejado ricos en fe. Señor. Te alabamos, Señor. Recordemos que Él vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? ¿Y por qué Él vino a buscar lo que se había perdido? Porque lo que se había perdido jamás hubiera ido a buscar a Él. Por nuestra naturaleza caída. Él busca al pecador. Él buscó a Pablo. Él buscó a todos los que salvó. Él los buscó. Pablo no andaba buscando a Dios. Él andaba persiguiendo a los cristianos. El Señor lo buscó el camino a Damasco. Y así a cada uno de nosotros el Señor nos ha buscado. De una forma, de otra, pero Él nos ha buscado. Para salvarnos y no dejarnos que eternamente estemos en el infierno, hermanos. Sí, Señor. Te alabamos, Señor. Sí, Señor. Y todo esto, recuerden, todo eso lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por tanto, póngase de pie, hermano. Sí, Señor. Quiero exaltar al Señor lo más alto posible que se pueda. Amén. Como lo dijo Timoteo. Por tanto, primera de Timoteo 1:16 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, al único y sabio Dios, al Rey de reyes y Señor de señores, a el Amén, a el Alfa y el Omega, al fiel y verdadero, sea honor, sea gloria, sea majestad por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Señor. Y pastor con ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Amén. Vemos lo que el Señor hizo. Amén. Y qué hermoso, hermanos, todo lo que pasó y todo. Amén. Que aún no tenía donde ser sepultado. Amén. No tenía absolutamente nada. Pero qué hermoso que como Dios, amén, lo tenía allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. En esta noche, ¿cuántos se gozaron? ¿Te gozaste? Dáselo fuerte a Cristo, dáselo fuerte. Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Amén, mis hermanos, vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Y recuerde que mañana salimos aquí a las 5 de la mañana para ir a hacer un culto al lago. Amén. En memoria de cuando nuestro Señor resucitó. ¿Cuántos dicen amén?